¿Qué tal amigos y amigas de Trail Running Review? Cegama Izkorri 2023 ya es historia, una carrera que recordaremos por estas condiciones extremas, mucho barro, mucha lluvia, poca visibilidad, aire, frío, condiciones muy duras que incluso obligaron a la organización a recortar parte del recorrido, esa parte más alta, más expuesta, para preservar la seguridad de los participantes. Y una carrera que también recordaremos pues, por las victorias de Manuel Merillas, esa victoria que tanto buscaba aquí en Cegama, ya la tiene, y también la de Daniela Oemus. Hoy en este vídeo, para terminar con el contenido de Cegama, vamos a hacer un rápido análisis de las zapatillas de los ganadores y ganadoras, de los 3 primeros y 3 primeras que se subieron al podium de Cegama 2023. Entre estas 6 zapatillas veremos un dominio claro de Salomon, la marca patrocinadora principal de la propia carrera de Cegama. Un año más demuestra que sus atletas van aquí y que están delante, llevándose 3 de las 6 zapatillas. Y 6 zapatillas que yo destacaría por su poco prototipo. Hemos visto pocas, ya no solo en estas 6, sino en las zapatillas en generales de los corredores de delante, pocas cosas que se verán en un futuro. La mayoría de las cosas ya las tenemos al mercado disponibles, y en concreto en estas 6 incluso hemos ido un poco para atrás. Veremos 2 modelos que ya no se encuentran en la colección, son modelos antiguos, pero que los corredores y corredoras escogieron para esta carrera. ¿Por qué? Pues evidentemente por estas circunstancias meteorológicas de barro y lluvia obligaron a muchos corredores a utilizar seguramente no su zapatilla habitual, esa zapatilla que utilizan en la mayoría de entrenamientos y carreras que se desarrollan en terreno pues, más seco, no tan embarrado, no tan en condiciones específicas. Pues para esta carrera algunos de ellos han modificado su modelo habitual para poder tener mejor performance, mejor resultado en esta carrera. Vamos a empezar con las zapatillas de los ganadores, vamos a empezar con las de Manuel Merillas. Las Scarpa Ribelle Run fueron las escogidas por Manuel Merillas. Y no nos sorprende, y es que es la zapatilla de Manu en todas sus carreras. Pocas veces la hemos visto con otros modelos, lo vimos desarrollando la Esquima, las utilizó en algunas de sus aventuras, pero a la que ha podido ha vuelto a estas Ribelle Run que tanto le gustan, que le funcionan para todo. Lo vemos en carreras más cortas, en carreras más largas, carreras con más desnivel, con menos, zonas más técnicas, más correderas. Da igual, en todos sitios va con estas Ribelle Run. Y es que es una zapatilla realmente polivalente, de esas zapatillas que ponemos un poco en el medio y funcionan pues para aquí, funcionan para aquí, para aquí, para aquí, para todo un poco. Y de hecho, de estos 6 modelos que veremos aquí en este reportaje, seguramente sería el modelo o de los modelos más, que más de vosotros podríais utilizar para un maratón como Cegama. Y es que es una zapatilla que no es muy radical, no es muy minimalista, tenemos una amortiguación ya consistente, tenemos buenas protecciones, buen soporte para un terreno más técnico, tenemos una suela también que es más bien polivalente, no la orientaríamos específicamente para terreno graso y descompuesto como el otro día, como el de Cegama, pero sí que tiene un taco polivalente, va a funcionar bien cuando el terreno sea compacto, va a funcionar bien en terreno algo más graso. Para ese terreno puro y duro de barro seguramente habría otras opciones mejores, pero evidentemente pues Manu Merillas las domina, las doma como quiere y las mete por donde quiere, y también le permiten luego correr a ritmos elevados. La suela con el compuesto propio de Scarpa Presa, un compuesto que realmente tiene buen resultado, buena adherencia, funciona bien en terreno más mojado, más húmedo, que evidentemente encontraron el otro día en zonas de mucha roca, también encontraron estas circunstancias. Por lo tanto, una zapatilla que definiríamos como completa y que ya sabemos que a Manu le gustan muchísimo. La ganadora de Cegama 2023, Daniela Oemus, corrió con estas Salomon Sense Pro 4. Aquí es donde entra lo que os he dicho, de zapatillas que ya no encontramos en el catálogo, han buscado en el armario y algunos corredores y corredoras han escogido algunos de estos modelos. En concreto, estas Sense Pro 4 se las vimos a ellas, se las vimos a otras corredoras de las posiciones delanteras y también a corredores de Salomon y patrocinados por Salomon, las escogieron por esta carrera. ¿Por qué? Porque es una zapatilla
que coge un poco la base de las S-Lab Sense, la zapatilla de competición, esa roja y blanca o roja y negra, en función de si es para terreno compacto o graso. En este caso, cogería la base de la roja y negra porque es claramente para terreno graso, y de hecho por eso la han escogido muchos de sus corredores, pero es un puntito más cómoda, una horma algo más amable, se parece más a unas S-Lab Sense 6 que no a la octava versión que era la última, y de hecho es un poco un medio camino entre estas S-Lab Sense y las Senride. Comparten con la Senride el OptiVive, eso sí, Senride hasta la versión 4, la versión 5 ya es otro mundo, buscando más ese confort, esa gran perfil, pues hasta la Senride 4 y estas S-Lab Sense tendrías un poco estas Sense Pro 4 más orientadas a la competición, eso sí, Por eso la han escogido estos corredores. Es una zapatilla que sigue siendo ligera, pero algo más confortable, algo más cómoda, con un tacto un poco más intermedio, no es tan duro como las S-Lab Sense, pero comparado con lo que tenemos hoy en día, incluso dentro de Salomon, es más bien firme. Y sobre todo, como os decía, este taco agresivo, taco prominente, para poder ir bien en ese terreno descompuesto total que tenía, terreno donde necesitamos un taco agresivo para poder traccionar. Se las vimos a Daniela y, como os digo, a otros corredores que las escogieron con este punto intermedio de zapatilla de competición, pero zapatilla que también funcione bien en el terreno descompuesto. El segundo clasificado, el Azawi El Hussein, escogió estas Salomon S-Lab Pulsar 2 Soft Ground. La elección, yo diría, quizá mayoritaria entre los corredores que iban con zapatillas Salomon de la parte delantera, y es que es un poco la elección más lógica, pero lo pongo un poco entre comillas. Más lógica en el sentido que es la zapatilla de competición, es la Pulsar, zapatilla de competición que tenemos actualmente en el mercado. Esta sí, zapatilla ligera, está alrededor de estos 200 gramos, en la versión Soft Ground. Sabéis que existe es la Pulsar 2, pues también tenemos la versión Soft Ground, que añaden algo más de taco, añaden algo más de perfil y un poquito más protegido el upper, un poquito más resistente, algo más de soporte. Todo esto poquito, y es que sigue siendo una zapatilla muy ligera. A diferencia de estas Sense Pro 4 o de las S-Lab Sense, las S-Lab Pulsar tienen un compuesto más blando, nos aporta más comodidad y también es más ligero y reactivo, por eso pueden meter más compuesto a la zapatilla. Digo un poco entre comillas la elección lógica porque tampoco es una zapatilla con un taco muy extremo, no es una zapatilla que nosotros orientemos idealmente para terreno graso y descompuesto, sino sería un poco como las RBL Run, para terreno polivalente. Tiene un taco más prominente que las S-Lab Pulsar 2, por lo tanto ya nos da más polivalencia, pero no es ultra agresivo. También es una zapatilla muy minimalista, no todos los corredores yo creo podrían llevarla para un maratón, pero bueno, en esta versión Soft Ground, como os decía, tenemos algo más de perfil, con el terreno más blando, pues también evidentemente no necesitamos tanta amortiguación para poder afrontar el maratón. Las vimos en sus pies, las vimos en otros corredores como Remy Bonnet, como Thibaut Baronian. En definitiva, una zapatilla realmente minimalista de competición, pero que con esta versión Soft Ground da un puntito más de polivalencia. La segunda clasificada, Caitlin Fielder, también es del equipo Salomon, y aquí tenemos otro modelo de buscar en el armario aún más que las Sense Pro 4. Son las Salomon S-Lab Sense 6 Soft Ground. Versión 6, como os digo, la última fue la 8 ya es de hace un par o 3 de años, por lo tanto estamos hablando de una zapatilla que fácilmente tiene 6-7 años de historia. Evidentemente ya no se pueden encontrar. Aquí tenemos las S-Lab Sense 6 en la versión para terreno compacto. Como os he dicho, la versión Soft Ground, que se caracteriza por tener aquí el color negro, coge la base de estas S-Lab Sense, un upper algo más tupido, algo más protegido para también evitar que entre tan fácilmente pues, partículas de barro, etc. Y sobre todo tiene un taco más agresivo. Aquí tenemos un taco muy compacto que no serviría, no iríamos nada bien en una C-Cama como la del otro día. Aquí os he traído esta sí que es la versión 8, la última de la Soft Ground, y aquí vemos un taco similar al que eran esas S-Lab Sense 6. Como veis,
taco similar a la Sense Pro 4 también, aquí buscamos más agresividad para poder traccionar en este terreno compacto, también está más separado para pues, evitar que se formen placas de barro fácilmente. A diferencia de las 8, las 6 son más anchitas, es más amable, una horma más ancha y muy similar a lo que os he dicho, a las Sense Pro 4 que llevaba Daniela Oemos. La misma Caitlin en la entrevista previa a la carrera nos dijo que escogía estas zapatillas porque estaban barrados. Si hubiera sido en unas circunstancias más de seco, como las que se encontró el año anterior, hubiera escogido las SLab Pulsar 2 Soft Ground. Como os digo, una zapatilla más polivalente, la Soft Ground, que ya tiene algo de taco, que yo creo que también es necesario pues, para todas esas zonas de hierba de Zegama, aunque esté en seco, pero nos digo que en condiciones de barro, el terreno está más blando, con unas Sense, que son más duras, ya va bien, ya tiene la amortiguación suficiente y le da más estabilidad, le da más control de la zapatilla. Por eso escogió estas SLab Sense. Sin duda una zapatilla radical, zapatilla de competición, zapatilla mítica entre las míticas dentro de la colección de Salomon. En tercera posición masculina tuvimos a Jonathan Albon, corredor del equipo de North Face. Sus zapatillas, estas de North Face Summit Vective Sky, podríamos decir versión soft ground, no son exactamente estas zapatillas que tengo aquí, es el único que, como os decía, sí que había algo, un medio prototipo, pues es el de Jonathan Albon, es que a priori es la misma zapatilla que aquí tenemos, pero con algo más de taco que esta versión que hay aquí. Esta zapatilla ya la tenemos, las Vective Sky al mercado, la versión de Jonathan Albon, este prototipo, no lo tenemos, no se espera para este año, veremos si es algo que quizás sacan para el próximo año o simplemente era un modelo que tenía él pues para estas condiciones más de barro, pero no está previsto que salgan. A pesar de eso, como os digo, algo más de taco, pero por lo que pudimos ver nosotros en carrera no parece tampoco un taco muy prominente, un taco muy agresivo, un taco que le dará un puntito más de polivalencia que este, pero tampoco específico para terreno graso y descompuesto. ¿Qué son estas Vective Sky? Pues es una de las zapatillas de North Face con placa de carbono, aquí la podéis ver en la parte delantera y parte trasera, esto nos da rigidez a la zapatilla y mucha reactividad, es una zapatilla pensada para rodar bien, para terrenos rodadores y rápido, pero a diferencia del otro modelo que tiene de North Face dentro de esta categoría Summit, la categoría de competición con placa de carbono, pues esta tiene un perfil más bajito y más duro. La otra está más orientada, la Pro está más orientada a las ultras, aquí bajamos algo de distancia y yo creo que también le da un carácter un poquito más técnico. No sería una zapatilla para una carrera muy técnica, pero bueno, permite jugar un poquito más por las características de la zapatilla. Eso sí está pensada eso, para terrenos rodadores, para correr y correr, mirar el rocker marcado claramente, que nos facilita esta transición. Es la zapatilla, entre estos primeros, la única que vimos con placa de carbono. Y para cerrar el podio femenino llegó Thérèse Leboeuf con unas Normal Gerac. Normal, otro año, segundo consecutivo que se subía al podium, en este caso en los pies de Thérèse. No es una corredora que nosotros sepamos del equipo Normal, pero escogió estas zapatillas para esta carrera. Escogió las mismas que Kilian el año pasado para ganar la carrera. Eso sí, el año pasado eran unas condiciones que no tenían nada que ver con este año. ¿Y por qué recalco este detalle? Pues que para Zegama 2022, con lo que había, podría ser una zapatilla que podríamos llegar a recomendar, sobre todo para los corredores más experimentados, ligeros, buena musculatura, y es que no es una zapatilla tampoco con mucha estructura ni mucha amortiguación, por lo tanto no todos los corredores podrán llevarla para una distancia de maratón, pero es que para este 2023, con las condiciones de barro que había, tiene una suela muy poco prominente, con un taco muy poco prominente. En este caso, y lo dijimos nosotros en nuestra selección de zapatillas para el Zegama, recomendaríamos más las Tomir, el otro modelo que tienen, que ya sí que es un taco más prominente, más separado, que funciona mejor en terreno embarrado. Pero lo que os decimos, os he dicho desde el principio, estos corredores son muy ágiles, dominan muy bien la zapatilla y la demostración es que ella las pudo llevar en carrera y llegó en tercera posición. Como os digo, taco no muy prominente, eso sí, Vibram
Mega Grip, que nos da buena adherencia en toda la roca mojada. Sin duda con esta zapatilla seguro que iba muy bien en estas circunstancias. Media suela, como similar a las SLA Pulsar 2, con un compuesto amable, un compuesto reactivo, pero tampoco sin ser una amortiguación muy abundante. Y lo que no tenemos para nada es grande estructura, grande soporte en el upper, por lo tanto, lo que os decía al principio, más bien para corredores ligeritos. Estos son los 6 modelos que llegaron al podio de CEGAMA 2023. Algunos modelos con mucha historia, que estoy seguro que algunos de vosotros habéis corrido, otros modelos más nuevos, más novedad de este año y con este dominio de Salomon con 3 de las 6 zapatillas. Estas zapatillas nosotros las hemos probado. Os dejamos aquí en la descripción nuestra página web trailrunningreview.com. También os dejamos el enlace con el reportaje donde tendréis pues el acceso a todas y cada una de las reviews por separado para encontrar más detalles de las zapatillas. Si habéis probado alguna de estas, dejádnoslo aquí en los comentarios y nos dais vuestra opinión, si las hubierais utilizado para CEGAMA en estas circunstancias, si no también nos podéis decir cuál sería vuestra elección. Muchas gracias. Hasta la próxima.